Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ángel Oropeza, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Andrina? ¿Cómo te va? Es muy interesante sus opiniones, sobre todo porque se van a enfocar desde el mundo de la psicología, impregnado por toda la situación política. Y para muchos venezolanos es muy complicado calibrar qué es lo que sucede en el país. Se ha hablado mucho de términos como desesperanza aprendida, indefensión aprendida. Lo cierto es que gran parte de la población se encuentra en un estado de caos que es difícil de calibrar. Desde el punto de vista de la política, ¿cómo se canalizan todas estas emociones? Bueno, justamente lo que tú ves en el venezolano, lo que la gente habla a veces de conductas irracionales del venezolano, pérdida de valores del venezolano. En el fondo no es otra cosa, Andrina, que la respuesta a un entorno que es muy hostil. Entonces, una respuesta adaptativa a un entorno que es muy cruel. Venezuela se nos está muriendo, pero poco a poco. O sea, hace 3 semanas las universidades, la Católica, la Central de la Simón Bolívar, publicamos los datos de la encuesta en COVID, la encuesta nacional de condiciones de vida. Y invito a la gente que se meta en las páginas de las universidades y la vea. Estamos hablando de 87% de pobreza de ingreso en el país, 87. 62% de pobreza extrema. O sea, 62% es 6 de cada 10 hogares venezolanos tienen problemas para alimentarse. Estamos hablando de que el año pasado, por citar solamente unos ejemplos muy corticos, 6 de cada 10 venezolanos perdieron 11 kilos de peso por hambre, de manera involuntaria, por supuesto. Tiene 70% de la población sin seguro médico. O sea, es una tragedia realmente impresionante. Frente a esto, el gobierno, en vez de atender su responsabilidad, asumir su culpa, porque es el principal culpable de lo que está pasando, y ver cómo enmienda los errores, lo que decidió fue eternizar las causas de esto. Entonces se roba las elecciones, inventa otra cosa que no son elecciones para perpetuarse en el poder. ¿Qué hace la gente frente a esto? La gente reacciona. Y si tú como periodista, tú lo sabes muy bien, las últimas semanas, el último mes, ha habido una proliferación de encuentros, asambleas, creación de frentes, reuniones, protestas en todo el país, la gente buscando responderse la pregunta, ¿y ahora qué hago frente a esto? De hecho, el último de esos eventos grandes fue el de la Central la semana pasada, el martes pasado, en el evento de Venezuela no se rinde, en el Aula Magna. Claro, que se puede concatenar con la presentación de lo que es el Frente Amplio. Claro, el Frente Amplio lo que es un intento de respuesta de cómo organizamos eso. O sea, la gente está demandando qué hacer. Bueno, ¿cómo nos organizamos? El Frente es un intento de, además un hecho inédito en Venezuela, Andrina. Nunca había pasado esto, que tú tengas en una instancia Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, empresarios, partidos políticos, ONGs, trabajadores, universidades, chavismo democrático. Tienes una pregunta completa, todo el arco iris de la sociedad venezolana, juntos, gente que viene de sitios muy distintos. Pero la pregunta no es de dónde vienes, la pregunta es a dónde vas. Lo que comuniza este arco iris de gente es cómo hacemos para tener elecciones de verdad a la brevedad posible. Ese es el objetivo. Oropeza, las elecciones planteadas para el 20 de mayo no representan una posibilidad, siguiendo la ruta democrática, para instrumentar esas transformaciones que ustedes plantean. Claro, el problema es que no son elecciones. O sea, yo puedo llamarte a ti María, pero María no existe, la que existe es Endrina. Bueno, entonces, yo me llamo Endrina María. Entonces, bueno, ponle entonces, o sea, esto no son elecciones. Para que haya elecciones tiene que haber un mínimo de condiciones, que no las pone la oposición, no lo pone el Frente Amplio, lo pone la ley. Existe una ley orgánica de procesos electorales. Yo le invito a la gente que la vea, que la revise. Para que haya una elección, tú no puedes obligar a la gente a votar bajo coacción, por ejemplo. Tú no puedes tener puntos de un partido en el centro de votación casi en la mesa, vigilando qué es lo que está ocurriendo. Tú no puedes hacer abstracción de las condiciones, o sea, poner la fecha cuando te dé la gana, no dar garantías. O sea, eso no es una elección. Para ¿El Frente Amplio es abstencionista o es pro voto? No, fíjate que la abstención, qué bueno que lo pregunte, la abstención es una conducta aceptable, legítima, frente a un proceso electoral legítimo. Ahora, frente a una cosa que no es una elección, si yo no participo, eso no es abstención. Si fuera una elección, pudiera ser abstención, pero esto no es una elección. O sea, tú me invitas a que sea árbitro de un partido de béisbol, yo acepto, pero árbitro de un show de circo, ¿cómo se arbitra eso? O sea, aunque tú llames juego de béisbol al show de circo, es un show de circo, no es un juego de béisbol. Esto no es una elección. De nuevo, para que haya elección no hace falta, no es suficiente con que un día X, 20 de mayo según el gobierno, hay unas mesas instaladas y una gente contando votos. No, elección es un proceso, ¿okay? Ese proceso en Venezuela está viciado, está fraudulento, no existe tal elección. El Frente lo que dice es, en vez de ser una postura anti algo, es pro algo. Vamos a luchar toda esta gente. O sea,
No puede ser que todo el país esté equivocado. O sea, otra vez te menciono, obreros, sindicatos, empresarios, iglesias, universidades, partidos políticos, chavismo disidente, todos equivocados. No, todos pidiendo una sola cosa, que hay elecciones de verdad. De verdad, se lo hemos dicho al gobierno. Y no es una carrera contra reloj, en virtud de que están transcurriendo los días, ya cada vez está más cerca el 20 de mayo. Claro. ¿Qué se puede hacer de aquí a la fecha y cómo canalizar estas iniciativas para que no produzcan más desesperanza en la población? Porque cuando se hace una propuesta de hacer modificaciones en el tema electoral, cuando ya hay un cronograma que está presentado, cuando ya hay una fecha electoral, pudiera también generar más desilusión en las personas que confían en las iniciativas del Frente Amplio. Entiendo. Lo que pasa es que el paso del tiempo y la cercanía de la fecha no te puede obligar a aceptar una cosa que es inaceptable. O sea, aunque sea el 19 de mayo, tú sigues luchando por condiciones porque esto no es una elección. Ahora, el solo hecho que tú digas, aquí hay una instancia que quiere unificar o coordinar, porque el Frente está concebido como un sitio de encuentro, una plataforma de comunicación, de cooperación, de planificación de acciones de todo el país. Además, no es en Caracas. Anunciamos el Frente en los 23 estados del país, los 335 municipios, en los 1.136 parroquias. La idea es que el Frente se constituya en todo el país. El solo hecho de crear una instancia donde la gente se sienta partícipe, promueve ideas, invente cosas, cada quien según su especificidad, es la gran noticia. La idea otra vez final es ejercer tal grado de presión legítima, democrática, que obliga al gobierno a decir, mira, no puedo hacer estas elecciones, o tendré que modificarla, rodarla, lo que sea. ¿Cambiar la fecha sería una opción? Pero no es solo la fecha es la consecuencia de un proceso que te permita ciertas garantías. La gente cuando, por ejemplo, habla del 2015, el 2015 no fue una elección limpia, fue muy fraudulenta, fue muy corrupta. Hubo una diferencia importante y es que se convocó con 6 meses de antelación. Y en esos 6 meses tú pudiste entonces prepararte, formar testigos, hacer todas las auditorías que te llevaron ese día, que a pesar de las tropelías de ese día, la cantidad de gente votando fue suficiente para entonces revertir el fraude. En este caso, tú tienes una fecha que cambia todos los días. Puede ser mayo, antes era abril, antes era marzo. Tú no sabes cuándo es. Luego las condiciones son inexistentes. No hay observación internacional legítima. Se le pide a la ONU que venga. La ONU ha dicho, bueno, mira, para una observación internacional del proceso, requiero por lo menos un año. O sea, ahora, si quieres que haya de visita el día ese, pues yo puedo ir de visita. Pero es una observación internacional. No tienes partidos políticos inhabilitados, tienes candidatos inhabilitados. O sea, esto no es una elección para nada. O sea, otra vez, lo que la gente la lleva a sumarse a esta instancia de cooperación, de comunicación, de encuentro, es ver cómo hacemos, cada quien según su especificidad, cada quien según su posibilidad, un gran movimiento de presión democrática para tener algún día, a la brevedad posible, elecciones de verdad. Oropesa, el Frente Amplio es una mutación de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Qué tiene que ver el Frente Amplio con la MUD? Claro, qué bueno que lo pregunta. La Mesa de la Unidad Democrática son un grupo de partidos políticos. ¿Okay? Allí no hay lo que hay solamente partidos políticos. En el Frente Amplio, la Mesa de la Unidad Democrática es un actor más que forma parte del Frente, al igual que las ONGs, al igual que el movimiento estudiantil, al igual que el chavismo democrático, al igual que las iglesias, al igual que los sectores productivos, o sea, en igualdad de condiciones. De hecho, el acto de lanzamiento del Frente, del lanzamiento del inicio del proceso de creación del Frente, tuviste que hablaron 10 personas. De los partidos políticos habló una. Al lado del chavista que habló, al lado del estudiante que habló, al lado del empresario que habló. O sea, y esto es importante porque insisto en el carácter inédito de esto. Un movimiento de esta naturaleza, plural, heterogéneo, horizontal, respetando la especificidad de cada quien, con un solo objetivo, es primera vez que ocurre en Venezuela. Ahora, si es un Frente Amplio, no puede no tener a los partidos políticos. Pero eso es muy distinto a hablar de que es una cosa... Claro, el gobierno le tiene mucho miedo a esto. O sea, si tú fueras gobierno, Andrina, y se forma, digamos, no en contra tuya, sino para ejercer presión sobre ti, una instancia que aglutina a todo el país, ¿tú qué haces? Desvirtuarla, criticarla, tratar de desmeritarla desde la arrancada. ¿Cuál es la forma que han encontrado para tratar de desvirtuarla? Decir, eso es la MUD disfrazada. Entonces, habría que ver si todos los compañeros que están participando son miembros de la MUD. La MUD es un actor más, un factor más en igualdad de condiciones que el resto de actores que te mencioné. ¿Quién encarna el liderazgo del Frente Amplio? Tiene que haber una voz cantante en esta organización. ¿Quién es el líder de esta organización? Pues los líderes son sectores sociales. Qué bueno que lo preguntas. ¿Tuviste el jueves algún líder, digamos, que fuera la voz cantante del Frente? No.
Hoy un acto de llevar un comunicado ante las Naciones Unidas dirigido al secretario general Guterres, pidiéndole que se sume a la lucha del pueblo venezolano por elecciones de verdad. Los voceros fueron otros distintos, otros estudiantes, otros gente del chavismo democrático, otros del sector de trabajadores. Aquí no hay, claro, llegará el momento que habrá que hacer instancias de coordinación, que sean entonces los que convoquen a reuniones, que difundan las conclusiones a los medios de comunicación, pero una cosa es servir de conserje para que algunas cosas funcionen, y otra cosa es que alguien se abrogue el derecho a ser el líder. Aquí no hay líder, es un frente amplio donde el liderazgo es sectorial. Oropesa, ¿cómo garantizar que este frente tenga liderazgo cuando ha habido otras fórmulas que se han aplicado en el país y que han sido solamente variaciones a nivel de semántica? Antes estuvo la Coordinadora Democrática, luego la Mesa de la Unidad, ahora viene el Frente Amplio. A veces la pluralidad siempre se ha destacado como una de las grandes fortalezas de estos frentes y estas organizaciones políticas que han funcionado como coaliciones electorales en su momento, pero también no tener un líder ha hecho que se desvanezcan los esfuerzos. ¿Cómo hacer para que esa construcción del liderazgo se materialice y que se encarne en la figura de alguien que sea la voz cantante? Porque cuando se analiza el tema electoral, uno de los aspectos de lo que hace que estas elecciones no luzcan como competitivas es que se asegura que no existe un contrincante que amalgame a la oposición venezolana. ¿Cuál es el espíritu en este sentido? Qué bueno que lo mencionas. La Coordinadora Democrática era la junta de conducción política del país. El Frente no pretende ser eso. El Frente no pretende lanzar un candidato presidencial, como si lo tuvo la Coordinadora Democrática. No pretende ser quien dirija la política del país, no pretende sustituir a los partidos políticos. Nace con un objetivo muy claro, y es que otra vez se nos está muriendo el país, y los responsables de esto, en vez de atenderlo, lo que quieren es perpetuarse en el poder y que se perpetúe la crisis, o sea, que se eternice en la cola la escasez, la violencia, que se vuelve entonces ya eterna en Venezuela. Frente a eso es una demanda de la población, no de los partidos, de todo el mundo, diciendo la única forma de salir de esto por la vía pacífica es con elecciones. Y no tenemos elecciones. Entonces, ¿cómo nos unimos todos para que haya elecciones? Eso es muy distinto a una instancia electoral que fue creada para una conducción política con un candidato presidencial. Eso es otra cosa muy distinta. Aquí verás voceros. Un día será un estudiante, como el caso de hoy, otro día será un empresario, otro día será un sacerdote, otro día será un dirigente de partido, otro día será un dirigente comunal. No verás un liderazgo porque no es la idea. La idea es cómo cada quien, según su especificidad sectorial y geográfica, puede aportar al objetivo de que tengamos elecciones de verdad en Venezuela. Oropesa, Diosdado Cabello, parafraseando alguna de los señalamientos que hacía cuando se anunciaba el Frente Amplio, asociaba este frente con otros frentes que han existido en la región para, de alguna forma, hacer agitación pública. Él decía que ahora la oposición venezolana se encuentra en una fase de repliegue, pero que esperan luego del 20 de mayo cometer acciones de calle. Está dentro de los planteamientos que tiene el Frente Amplio hacer protestas o manifestaciones de calle en corto y mediano plazo. El Frente Amplio no es la oposición. O sea, por supuesto que poniéndome los zapatos del señor que menciona, si yo tuviera enfrente un país organizándose, y eso significa que de tener éxito mis reales están en peligro, bueno, yo también me pusiera nervioso. Pero esa es otra cosa que no merece respuesta. Esto es una instancia de coordinación de acciones de todo el país. Entre las acciones se han anunciado algunas. Se anunció el acto de hoy de llevar una carta al secretario general de la ONU, que ya se cumplió. Se habla de una protesta nacional y mundial el 17 de marzo, el próximo sábado. ¿Cómo sería esa protesta? Se va a anunciar al final del día de hoy, el día de mañana, las características de la protesta, para que todo el mundo participe. Se habla de crear unas instancias de consulta a la gente, porque una cosa es que algunos sabios digan qué es lo que hay que hacer y creen un frente para decirle a la gente lo que hay que hacer, y otra cosa es que tú crees en una instancia para que la gente misma diga qué es lo que quiere o lo que tiene que hacer. ¿Quién puede coordinar ese trabajo? Se habla de, entre todos los sectores, tratar de ir formando desde ya lo que serían unas líneas mínimas de un gobierno de reconstrucción nacional, que ojalá sea muy pronto. O sea, esa es un poco la labor del frente. Habrá jornadas de protesta con toda seguridad, pero es que ya las hay. O sea, la gente ya está lanzada a la calle, la gente ya está protestando cierre de vías, cierre de negocios, de caminos. O sea, la gente está ya... Es un país en ebullición. Desde fuera, equivocadamente algunos pueden pensar que el país está como tranquilo, como aletargado. Quizás porque ve gente en las colas para buscar comida. Acérquese a las colas, acérquese, métase en la cola. Si usted es casi suicida, por llamar así como de espíritu de aventura,
diga una consigna fuera del gobierno, en medio de la cola, pues ustedes lo que le va a pasar. Es una gente indignada, es un país en ebullición. Entonces, decir, vamos a llamar a protesta, vamos a llamar a protesta. El país está protestando. Ahora, la protesta es una forma de presión y hay otras más. Todo ese arcoíris, todo ese abanico de posibilidades son opciones que el Frente tiene. Pero otra vez, que no se pierda el objetivo. No es hacer oposición por hacer oposición al gobierno. Se trata de ver cómo hacemos para entre todos un movimiento de presión tan grande que logremos elecciones de verdad en Venezuela a la brevedad posible. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Ángel Oropesa, miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Gracias por acompañarnos. Un honor, Andrina. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos muy buenas tardes.